Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos ahora a trabajar siempre con la unidad 6, polígonos regulares y el círculo, solo que ahora la lección 2, que tiene que ver con círculos. Tenemos ahí el siguiente objetivo. Identificar los elementos de un círculo. Ya en algunos grados anteriores se vio eso de los elementos de un círculo, pero ahora vamos a reafianzarlos entonces y tenemos ahí lección 2, círculos. Sección 1, círculos. ¿Cuál es la diferencia, dice, entre círculo y circunferencia? Entonces, la circunferencia, dice, es el conjunto de puntos en un plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Y el círculo es la unión de la circunferencia y todo su interior. Entonces, ahí tenemos, miren, circunferencia es ese aro que vemos ahí, ¿ve? Son todos los puntos que pertenecen o que forman a ese aro. Entonces, ahí marcamos un punto B, pero hay puntos infinitos que forman a ese aro y todos esos puntos que forman ese aro están a la misma distancia de ese punto A, que es el centro, Entonces, todos equidistan de un punto, de un mismo punto. En este caso, equidistan de A. Y por lo tanto, A es el centro y todos los puntos que están en ese aro forman la circunferencia. Entonces, la circunferencia es el conjunto de puntos en un plano que están a la misma distancia del punto, a la misma distancia de un punto llamado centro. Y el círculo es la unión de la circunferencia y su interior. Es decir, es la unión de ese aro y todo lo de adentro. Entonces, es decir, nos queda así todo lo de adentro. Ahí, al marcar todos los puntos de adentro, sería justamente esa figura la que se construiría. Entonces, la circunferencia entonces solo es el aro nada más. Y el círculo es el aro con todo lo de adentro, con todo lo de adentro. Bueno, de esa manera entonces definimos lo que es circunferencia y lo que es círculo. Y sacamos la diferencia entre ellos, entre círculo y circunferencia. Bien, un círculo, dice, se nombra normalmente por su centro, es decir, si el centro de un círculo es el punto O, entonces se le llama círculo O. Aprenderemos ahora los elementos del círculo. Bien, tenemos ahí, miren, el círculo. En el círculo se pueden identificar los siguientes elementos, lo que es este punto, que es el centro, y la distancia que va de ese punto hasta un punto en la circunferencia que le llamamos radio. Esto es el centro, esto es el radio. Ahora, si trazamos otro radio ahí, entonces tenemos un ángulo y a ese ángulo le llamamos ángulo central porque es un ángulo en el centro, formado por dos radios. Y a un pedazo ahí de la circunferencia le llamamos arco. Y todo el aro es la circunferencia. Es decir, que la circunferencia es parte de un círculo, ¿verdad? Es parte de un círculo, así como lo es el radio, lo es el centro y los arcos que tenemos ahí. Entonces, un radio de un círculo, dije, es un radio de un círculo, es el segmento que une el centro con algún punto de la circunferencia. Ahí lo tenemos, el centro con algún punto. Pero podríamos tirarlo para otro lado también y siempre sería un radio. Y un ángulo central, dice, de un círculo es el ángulo formado por dos radios. Ahí lo tenemos, miren. El ángulo que forman esos dos radios, eso es un ángulo central. Y un arco de un círculo es una parte continua de la circunferencia. Entonces, en este caso ahí, eso es un arco, pero el arco puede ser más grande y podemos hacerlo más grande, pero si lo hacemos, si lo hacemos cerrando todo, entonces tendríamos la circunferencia. Bueno, tenemos ahora
tenemos ahora ahí las siguientes imágenes. Miren que tenemos ese círculo y marcamos en rojo ahí ese arco. Ese es un arco menor. Pero luego tenemos la circunferencia y tenemos, o el círculo ahí, la circunferencia o círculo, y tenemos el diámetro. Tenemos un diámetro. Y si marcamos un arco, miren, que va desde un extremo del diámetro hasta el otro extremo del diámetro, entonces eso es una semicircunferencia. Ese arco es una semicircunferencia. Y si trazamos un arco que es más grande que la semicircunferencia, como tenemos ese ejemplo ahí, entonces a eso le llamamos un arco mayor. Entonces un arco menor es menor que la semicircunferencia y un arco mayor es más grande o más, tiene mayor dimensión que la semicircunferencia. Entonces, ahí lo especifica, miren, menos largo que la semicircunferencia es un arco mayor. Mide la mitad de la circunferencia, es una semicircunferencia. Y más largo que la semicircunferencia es un arco mayor. Y luego tenemos ahí también, dice, una cuerda de un círculo es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Y a la cuerda que pasa por el centro del círculo se le llama diámetro. Ahí tenemos identificadas dos cuerdas, pero la que pasa por el centro se le llama diámetro. Es una cuerda, pero esa recibe justamente el nombre de diámetro y es que tiene la particularidad de que esa es la cuerda más larga en el círculo. Entonces ya tenemos entonces que en el círculo podemos identificar lo que es el centro, lo que es el radio, lo que es el arco, un arco menor, una semicircunferencia, un arco mayor o la circunferencia inclusive. Y tenemos la cuerda y tenemos el diámetro. Son los elementos del círculo. Entonces, como tarea, les va a quedar a ustedes ahí el ejercicio 2.1. Identifica, dice, en las siguientes figuras qué elementos del círculo se representan. Van a identificar ustedes en la inciso A qué figura, qué elemento del círculo está representado ahí, cuál está representado en la figura B, cuál en la C y cuál en la D. Esa es la tarea para este vídeo. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.